Bienvenidos a esta clase especial transmitida por YouTube. Hoy vamos a explorar lo que significa ser discípulos de Jesús en el mundo actual. A través de este estudio vamos a reflexionar sobre cómo vivir nuestra fe con autenticidad, amor y compromiso en medio de los desafíos de la vida moderna, inspirados en las enseñanzas de Jesús. Vamos a descubrir cómo sus palabras, su ejemplo, nos guían para ser luz en el mundo. Así que prepárese para un viaje de crecimiento espiritual y acción práctica. No sin antes, le invito a que se suscriba y a este canal y le dé un like. También active la campanita para que no se pierda todos los videos de estudio bíblico teológico que estaremos subiendo en este medio. Ahora, ya entrando en materia, tengo que hablar sobre el discipulado. El término discipulado, entendido como el seguimiento comprometido de Jesús, pues es un pilar fundamental de la fe cristiana y la misión eclesial. En el contexto del siglo XXI, que se caracteriza por la globalización, la secularización, el pluralismo cultural y los desafíos sociales, ser discípulo de Jesús demanda una comprensión teológica y práctica que responda a las realidades contemporáneas. Para esta lección en particular, buscamos analizar cómo los cristianos pueden vivir como discípulos de Jesús en el mundo actual, integrando la formación espiritual, la proclamación del Evangelio y la encarnación de los valores del reino de Dios, con un enfoque académico y exegéticamente riguroso. El análisis que se va a estar realizando se fundamenta en la Biblia y en la teología misionológica. Ahora bien, yo debo explicar brevemente cómo los factores de la globalización, la secularización y el pluralismo cultural, así como los desafíos sociales, afectan a los cristianos para ser discípulos de Jesús e impactan el discipulado cristiano. En primer lugar, debo de mencionar la globalización, porque la globalización facilita el acceso a diversas cosmovisiones, lo que puede enriquecer la fe, pero también desafía a los cristianos a discernir y mantener su identidad en un mundo tan interconectado donde los valores cristianos vienen a competir, por así decirlo, con ideologías globales. En segundo lugar, tengo que mencionar la secularización. La secularización reduce la influencia de la religión en la vida pública y presiona a los cristianos a vivir su fe en contextos donde los valores espirituales son marginados. Y esto, pues, demanda, exige un discipulado más intencional y contracultural. En tercer lugar, está el pluralismo cultural. Este pluralismo cultural expone a los cristianos a múltiples religiones y perspectivas. Esto es bueno porque fomenta el diálogo, pero hay que observar que también genera confusión y sincretismo. Ahora, porque le tengamos miedo a la confusión y al sincretismo, no significa que nosotros vamos a apartarnos, porque es una realidad con la cual ya vive la iglesia, el pluralismo cultural. Esto más bien nos desafía a nosotros los cristianos, a quienes nos llamamos discípulos de Jesús, para profundizar en la comprensión de la fe de tal manera que podamos vivirla auténticamente. De tal forma que la gente pueda ver que somos no gente hipócrita o gente que imita, sino gente que vive la fe en la cotidianidad, en todas las áreas de nuestra vida, de manera genuina y auténtica. Y en cuarto lugar, tengo que mencionar los desafíos sociales. Problemas como la desigualdad, la injusticia,
o la crisis ambiental interpelan a los cristianos a encarnar el mensaje de Jesús mediante acciones concretas de amor, justicia y cuidado de la creación, exigiendo en este sentido un discipulado activo y comprometido. En resumen, estos factores desafían a nosotros los cristianos, nos desafían a nosotros a ser discípulos más reflexivos, más fieles y más comprometidos, de tal forma que podamos vivir nuestra fe con autenticidad en un mundo complejo y pues que también es diverso. Ahora, debo de explicar un poco el discipulado en el contexto bíblico. El discipulado, mis estimados, en su esencia, implica un compromiso total con Jesucristo como Maestro, Cristo como nuestro Señor y Cristo como nuestro Salvador, siguiendo sus enseñanzas y participando en su misión. En Mateo capítulo 4, versículo 19, de hecho Jesús llama a sus primeros discípulos diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora bien, exegéticamente hablando, el verbo seguir, tal como se menciona ahí en las Sagradas Escrituras, en el original, implica pues un seguimiento activo que abarca tanto la comunión con Cristo como la obediencia a su mandato. Este seguimiento al cual yo me estoy refiriendo no es meramente individual, sino comunitario, ya que los discípulos formamos parte de una comunidad que debe de reflejar el reino de Dios. Ahora, para llevarlo a la práctica brevemente, cuando estoy hablando de comunión con Cristo, esto implica cultivar una relación personal con Jesús mediante la oración, la meditación de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, y la participación en la comunidad eclesial, es decir, la iglesia local. Aquí definitivamente yo estoy hablando de dedicar tiempo diario a leer la Biblia y reflexionar sobre cómo las palabras que están escritas ahí se aplican a nuestra vida, y esto va a venir a fortalecer esa conexión. En segundo lugar, la obediencia a su mandato. Esto significa vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, como amar al prójimo, perdonar y servir a los demás. En la práctica esto puede traducirse en actos concretos de caridad, justicia y humildad, como por ejemplo ayudar a alguien necesitado o tomar decisiones éticas en el trabajo. Ahora, en la práctica, un discípulo debe de integrar la oración y la acción. Por ejemplo, orar por guianza antes de tomar una decisión difícil y luego actuar conforme a los principios de Jesús, como también buscar la reconciliación en un conflicto. Todos estos son ejemplos prácticos que yo estoy poniendo. Ahora, este seguimiento activo transforma la vida diaria en un testimonio vivo de la fe. El discipulado, podemos decirlo, entonces está intrínsecamente ligado al reino de Dios. Un reino de Dios que ya lo definimos como la soberanía divina que irrumpe en la historia para establecer justicia, paz y reconciliación. Los discípulos son formados entonces para proclamar y encarnar este reino, tal como se evidencia pues en pasajes como la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, que nos envía a hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, la formación de los discípulos en los evangelios incluye tres elementos clave que yo puedo identificar. El primer elemento es la comunión con Cristo. El segundo es la instrucción en sus enseñanzas.
Y el tercero es la participación en su misión. En Marcos capítulo 3, versículo 14, Jesús elige a los 12 para que estuviesen con él, así dice, y para enviarlos a predicar. Esta comunión implica entonces una relación personal con Cristo, mientras que la instrucción, como por ejemplo el Sermón del Monte, descrito en Mateo capítulos 5, 6 y 7, enseña valores como la humildad, el amor y la justicia. La misión, ilustrada en pasajes como Lucas capítulo 10, versículo 9, incluye proclamar el reino y realizar obras que reflejen su presencia. Ahora, quiero explicar un poquito más estos tres elementos que he mencionado, que son los elementos clave para el discipulado. En primer lugar, la comunión con Cristo. Los discípulos somos llamados a una relación íntima con Jesús, compartiendo su vida y aprendiendo de su ejemplo, tal como lo hicieron los primeros discípulos. Ejemplo de esto lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice ahí claramente, los llamó para que estuvieran con él. Esto implica pasar tiempo en oración, adoración y contemplación para conocerlo profundamente y alinear la vida con su corazón. Ahora, debo de aclarar que en teología la palabra contemplación se refiere a una forma profunda de oración o experiencia espiritual en la que la persona busca una unión íntima con Dios, enfocándose en su presencia, en su amor. Esto es un acto de atención amorosa hacia Dios, donde nuestra alma viene a descansar en Él, más allá de las palabras o conceptos, para conocerlo, para amarlo más profundamente. Esto de la contemplación, yo puedo decir que tiene varias características principales. En primer lugar, el silencio interno. La contemplación implica aquietar la mente y el corazón, es decir, calmar nuestras emociones de tal manera que podamos escuchar a Dios, dejando de lado también las distracciones. El Salmo 46:10 es claro cuando nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La otra característica de la contemplación es el encuentro personal. Ahora usted me podrá decir, pero yo ya tuve un encuentro personal con Cristo. Sí, seguramente cuando se habla de encuentro personal, nuestra mente viene al momento en el cual le recibimos como Señor y Salvador. Pero este encuentro personal, que es una característica de la contemplación cotidiana, es una experiencia de comunión con Dios, a menudo descrita como un descanso en su presencia o un ver a Dios con los ojos del corazón, por decirlo de alguna manera. El tercer elemento de la contemplación es la gracia divina, porque aunque requiere disposición humana, porque para orar y para meditar demanda nuestra disposición, la contemplación es un don de parte de Dios. Debemos de aclarar esto, es un don de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, ahora, la buena noticia aquí, mis estimados, es que Dios ha puesto su gracia, ha derramado ya de su gracia y ha puesto esto a disposición de todo aquel que quiera. Entonces, y un ejemplo bíblico de esto es María de Betania, cuando se sentó, ¿verdad? Ella se sentó ahí a los pies de Cristo Jesús a escucharlo. Usted lo puede leer esto en Lucas capítulo 10, versículo 39. Ahí se nos menciona justamente un modelo de contemplación. Lo que estaba haciendo María en contraste con la actividad de Marta, porque esto significa enfocarse, poner toda nuestra mente en lo que estamos haciendo.
Entonces, en resumen, la contemplación es un encuentro íntimo y transformador con Dios, donde el discípulo pues se abre a su experiencia y amor, creciendo en la comunión y la santidad. Luego hablamos de la instrucción en sus enseñanzas, porque Jesús educó a sus discípulos mediante parábolas, sermones, ya dije como el Sermón del Monte, lo hizo a través de diálogos, transmitiendo verdades sobre el reino de Dios. Entonces los discípulos aquí debemos estudiar y reflexionar sobre estas enseñanzas para poder vivir conforme a los valores del Evangelio, como el amor, la justicia y la humildad. En tercer lugar, mencioné la participación en su misión, porque Jesús envía a sus discípulos a proclamar el Evangelio y a servir a los demás. Esto implica actuar como testigos de Cristo, compartiendo su mensaje y practicando obras de misericordia. En síntesis, la formación del discípulo viene a combinar la relación personal con Jesús, aprendizaje de su enseñanza y compromiso activo con su misión, transformando la vida del discípulo en un reflejo del reino de Dios. Ahora bien, en el siglo XXI, este siglo presenta desafíos únicos y nuevos para el discipulado. Ya mencioné la secularización, el pluralismo religioso, la globalización y las desigualdades sociales. Aquí yo le acabo de mencionar 4 desafíos para poder ser discípulos en este siglo. La secularización ha relegado a la fe a la esfera privada, fíjese, mientras que el pluralismo desafía la exclusividad de Cristo como camino de salvación. Y usted y yo sabemos que el único camino de salvación es Cristo Jesús. Y por otro lado, la globalización, aunque si bien es cierto, ofrece oportunidades para la misión transcultural, también plantea retos como el materialismo y la polarización social. En este contexto, ser discípulo requiere una fe informada, una fe contextualizada y una fe comprometida con la missio Dei. Esta última declaración que yo acabo de hacer, de que ser discípulo requiere una fe informada, contextualizada y comprometida, la puedo explicar brevemente de esta manera. Cuando yo estoy hablando de fe informada, esto implica conocer y comprender las enseñanzas de Cristo a través de la Biblia y a través de la reflexión teológica. En consecuencia, un discípulo estudia la fe para fundamentar su creencia y poder vivirla con convicción, tal como lo dice la Biblia en pasajes como por ejemplo segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Por otro lado, se demanda una fe contextualizada. Esto significa saber aplicar la fe en el contexto cultural, social e histórico propio, respondiendo a los desafíos del entorno con los valores del Evangelio. Por ejemplo, un discípulo en un mundo globalizado adapta el mensaje de Cristo a realidades locales sin perder su esencia. Y en tercer lugar, he mencionado que la fe debe estar comprometida con la missio Dei. La missio Dei, que es la misión de Dios, es el plan divino de redención y reconciliación del mundo. Entonces, en este sentido, el discípulo participa activamente en esta misión mediante el amor, la justicia y el servicio, siendo un agente del reino de Dios. En síntesis, ser discípulo exige, demanda una fe arraigada en el conocimiento, relevante en el contexto y dedicada a la misión de Dios para transformar el mundo con el amor y la verdad de Cristo Jesús. Ahora, hablemos de los desafíos y de las oportunidades.
El discipulado, mire, comienza con una relación viva con Jesús, sostenida por la oración, el estudio de la Escritura y la dependencia del Espíritu Santo. En un mundo que está dominado por la tecnología y las distracciones, los discípulos debemos de cuidar disciplinas espirituales para mantener esta comunión. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, enfatiza las necesidades de permanecer en Cristo para poder dar fruto. Esta es una necesidad imperante, permanecer en Cristo para poder dar fruto. Un principio que al día de hoy sigue siendo relevante. Ahora, esta relación a la cual yo menciono, esta comunión con Cristo, nos empodera a los discípulos para enfrentar los desafíos contemporáneos con autenticidad y esperanza. Los discípulos, entonces, estamos llamados a encarnar los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son esos valores? Ya lo hemos mencionado, pero lo repito: justicia, paz y amor. Este encarnar los valores del reino debemos de hacerlo en nuestras propias vidas, pero también en las comunidades. En el siglo XXI, esto implica abordar problemas como, por ejemplo, la pobreza, la injusticia racial o la degradación ambiental, por ejemplo. Entonces, una misión integral, estamos hablando de una misión integral que combine la proclamación del Evangelio con acciones concretas, como proyectos de desarrollo comunitario o la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. En Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40, los discípulos son llamados a servir a los necesitados, reflejando el amor de Cristo en contexto de sufrimiento. Ahora, teológicamente, quiero abordar esto porque muchos me han preguntado sobre esto. Yo deseo abordar que los derechos humanos son compatibles con el Evangelio de Cristo, aunque con matices. Por ejemplo, la dignidad humana. El Evangelio afirma la dignidad intrínseca de cada persona. Cada persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Eso lo podemos leer en pasajes como Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces, los derechos humanos que protegen la vida, la libertad y la igualdad resuenan con esta visión cristiana de la persona como valiosa delante de Dios. Toda persona es valiosa delante de Dios. Otro asunto que debemos de tomar en cuenta aquí es el amor y la justicia, porque Jesús enseña el amor al prójimo. En Marcos capítulo 12, versículo 31, ¿ya? Se nos muestra esto. Y la defensa de los oprimidos también, en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Entonces, esto se alinea con los principios de los derechos humanos que buscan justicia, igualdad y protección para todos, especialmente los vulnerables. Ahora, aquí hay un matiz teológico que debo de recalcar, porque el Evangelio de Cristo Jesús trasciende los derechos humanos, o sea, va más allá, es superior a los derechos humanos, al enfatizar no solamente los derechos, sino las responsabilidades espirituales, como por ejemplo el arrepentimiento, la obediencia a Dios y el amor sacrificial. Algunos enfoques seculares de los derechos humanos puede ser que entren en conflicto con los valores cristianos específicos, por ejemplo en temas éticos controvertidos, pero si todo esto se va a generar, o sea, este choque, este conflicto se va a generar si se prioriza el individualismo por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? Hacer lo contrario,
priorizar la voluntad de Dios por encima del individualismo. En síntesis, los derechos humanos sí son compatibles con el Evangelio en tanto reflejan la dignidad y el amor al prójimo. Pero el discipulado cristiano va más allá, llamando a una vida centrada en Cristo que puede desafiar interpretaciones puramente seculares de estos derechos. ¿Ya? Entonces, eso debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Ya vamos a mirar lo que son las implicaciones misionológicas, porque definitivamente hay muchas implicaciones misionológicas, pero la gran comisión, tal como se nos es dada en Mateo 28, del 19 al 20, sigue siendo el mandato central del discipulado y insta a los cristianos a ser discípulos de todas las naciones. En un mundo globalizado, esto requiere una misión transcultural que venga a respetar las diversidades culturales sin comprometer la verdad del Evangelio. Eso debemos de tenerlo en claro. Ahora, hay que destacar también la importancia de la contextualización, como adaptar el mensaje en contextos urbanos o adaptarlo a regiones no alcanzadas como la ventana 1040, por ejemplo. Entonces los discípulos debemos aprender a comunicar el Evangelio, por ejemplo, en plataformas digitales. Hoy en día necesitamos aprender cómo hacerlo, cómo comunicar el Evangelio en diálogos interreligiosos, pero tanto si usted va a participar de un diálogo interreligioso como lo vamos a hacer en plataformas digitales, necesitamos mantener la centralidad en Cristo Jesús. Entonces, aquí, para concluir esta idea, debo decir que el discipulado no es solo individual, sino comunitario. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús declara que el amor mutuo entre los discípulos será un testimonio ante el mundo. En el siglo XXI, la iglesia debe de ser una comunidad contracultural que modele la unidad y la reconciliación en un mundo bien polarizado. Aquí yo subrayo que la iglesia como cuerpo de Cristo debe reflejar el reino a través de su vida, una vida compartida, sabiendo atraer a otros hacia la fe. Ahora, permítame explicar esto de ser una comunidad contracultural. En el contexto teológico cristiano, esto significa vivir de acuerdo con los valores, enseñanzas y principios del Evangelio, pero en contraste con las normas, valores y prioridades dominantes de la cultura circundante. Mucho más cuando éstas contradicen la fe. Quiero explicar brevemente porque necesitamos entender qué son los valores del reino. Mire, una comunidad contracultural prioriza los principios de Jesús, como por ejemplo el amor sacrificial, la humildad, la justicia y la reconciliación. Ejemplo bíblico lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Entonces, estos valores deben de estar reflejados, ¿verdad? Deben de estar priorizados frente a los valores culturales del entorno, como por ejemplo el individualismo, el consumismo o el deseo de poder, mucho más si el deseo de poder es desmedido. En segundo lugar, esto de ser contracultural implica resistencia a la asimilación. Esto implica resistir la presión de conformarse a prácticas o a ideologías que son contrarias al Evangelio.
manteniendo una identidad cristiana distintiva. Ya el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 nos lo dijo: no os conforméis a este mundo. Y en tercer lugar, se habla de un testimonio profético, porque la comunidad contracultural no solo se aparta de lo incompatible con la fe, sino que obedece de tal manera que ofrece a la sociedad una alternativa visible. No se esconde, sino que es visible, mostrando el reino de Dios a través de su vida compartida, a través de su servicio y a través de su compromiso con los marginados. Ejemplo práctico, pues una comunidad cristiana que en su entorno materialista va a promover la generosidad, la simplicidad de vida y el cuidado de los pobres, o que en un contexto de división va a fomentar la reconciliación y la unidad. Esto es actuar de manera contracultural. En síntesis, ser una comunidad contracultural es encarnar los valores de Cristo de tal forma que desafíe y transforme las tendencias de la cultura dominante, siendo un testimonio vivo del Evangelio. Ahora, los discípulos enfrentamos desafíos, claro. Uno de ellos es el relativismo, que lo quiero mencionar también. El relativismo cuestiona la verdad absoluta de Cristo. Otro desafío es el consumismo, que viene a priorizar la adquisición de bienes materiales por encima de los valores del reino. Sin embargo, la globalización, la tecnología, nos ofrecen oportunidades para la misión, como por ejemplo el uso de las redes sociales para evangelizar, o la colaboración internacional entre iglesias diferentes, ¿no? Además, la creciente migración permite a los discípulos interactuar con culturas diversas, cumpliendo el mandato así de alcanzar a todas las naciones. Pero la respuesta a estos desafíos que ya mencioné requieren formación teológica sólida, requieren discernimiento cultural y requieren también dependencia del Espíritu Santo, como en Hechos 1:8 se nos muestra. Entonces, los discípulos debemos emular la humildad y el servicio de Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo de esto en Filipenses, un ejemplo del llamado a esto, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Debemos de vivir de manera que nuestro testimonio, fíjese, sea creíble, porque vivimos en un mundo escéptico. Y finalmente llegamos a las implicaciones misionológicas, porque la relación entre el discipulado y la misión es inseparable. Ser discípulo implica participar en la Missio Dei, extendiendo el reino de Dios a través de la proclamación, a través de la acción, y la misión integral pues demanda que los discípulos combinemos la evangelización con la justicia social, abordando tanto el pecado personal como las estructuras de pecado o estructuras de opresión dentro de la sociedad. Un ejemplo, bueno, y puedo mencionarle una iglesia que establece escuelas, otra que establece clínica en medio de comunidades marginales, y están con estas acciones reflejando el reino mientras proclaman a Cristo Jesús. Ojo, no estoy diciendo que a través de las escuelas y a través de las clínicas esto va a ser un gancho para atraer a la gente. No, o sea, se ha malentendido esto, por favor. No estoy queriendo decir esto. Porque ya en una clase presencial alguien me dijo: sí, usted tiene razón, estimado profesor, porque
a través de las escuelas, a través de establecer clínicas, esto es un gancho para atraer a la gente a la iglesia. No, no estamos hablando de atraer gente a la iglesia. Estamos hablando de atraer gente a Cristo Jesús. Alguien me dirá, pero no es lo mismo, pastor. Fíjese que al final no es lo mismo, ¿ya? Porque estamos hablando de mostrarle a la comunidad los valores del reino. Al mostrarle a la comunidad el discipulado, al participar en la misión y mostrarle los valores del reino a la comunidad, es decir, no solamente a gente cristiana, sino también a los no cristianos, ellos van a darse cuenta de cómo se viven los valores del reino. Oirán el mensaje y ellos aceptarán a Cristo Jesús en sus vidas. Como consecuencia, ellos vendrán a la iglesia. No es que queremos traerlos a la iglesia, no, ellos queremos presentarles a Cristo Jesús. Entonces, el discipulado aquí es transcultural y para esto se requiere sensibilidad cultural. Se requiere también formación en idiomas, se requiere formación en diversos contextos, especialmente si estamos hablando de regiones con poco o nulo acceso al Evangelio. Entonces, en este sentido, la iglesia debe de fomentar la colaboración global, como en el movimiento de Lausana, por ejemplo, para fortalecer la misión. Entonces, los discípulos debemos de ser reconocidos como agentes de reconciliación en un mundo dividido, reflejando la unidad del reino de Dios. El movimiento de Lausana, al cual yo me estoy haciendo referencia, ha producido varios documentos clave, como el Pacto de Lausana, el Manifiesto de Manila y el Compromiso de Ciudad del Cabo. Todos estos documentos están en línea, usted los puede buscar en internet y descargarlos para tenerlos como referencia. Se los recomiendo que los lea y los estudie con Biblia en mano también, porque estos documentos abordan la colaboración global para fortalecer la misión. Lo que estos documentos dicen específicamente sobre el tema que estamos hablando hoy, se los puedo resumir así rápidamente. En primer lugar, el Pacto de Lausana, un documento que se redactó en el año 1974. En el marco del tema que estamos hablando, enfatiza la necesidad de unidad y cooperación en la iglesia global para cumplir la gran comisión. Este documento declara que la evangelización mundial requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo y aboga por una cooperación regional y funcional, de tal manera que se pueda reducir la duplicación de esfuerzos y compartir recursos, promoviendo una misión unificada. El otro documento, que es el Manifiesto de Manila, fue redactado en 1989 y esto refuerza la colaboración global al llamar a la iglesia cristiana a trabajar unida en una misión holística, de tal forma que se combine evangelización y responsabilidad social también. En este sentido, se pide compañerismo entre iglesias y organizaciones para enfrentar desafíos globales, destacando la importancia de la colaboración, esa colaboración norte-sur, con el apoyo mutuo entre iglesias jóvenes e iglesias ya establecidas. Finalmente, el documento que se llama Compromiso de Ciudad del Cabo, este documento se redactó en el año 2010 y subraya que la misión de Dios fluye de su amor y requiere colaboración global para abordar las brechas en la Gran Comisión. Este documento promueve asociaciones entre iglesias, agencias misioneras y líderes diversos en diversos contextos,
de tal manera que se pueda maximizar recursos y contextualizar el Evangelio con un enfoque en la unidad en medio de la diversidad. Entonces, esta declaración que yo mencioné, de que la iglesia debe de fomentar la colaboración global con el movimiento de Lausana para fortalecer la misión, significa que la iglesia debe de trabajar unida a nivel mundial, inspirándose en iniciativas como esta que yo mencioné del movimiento de Lausana para cumplir eficazmente la Missio Dei. Cuando estoy hablando de colaboración global, estoy hablando de que la iglesia debe de superar barreras culturales, trabajar juntos, colaborar juntos para superar barreras denominacionales, también superar barreras geográficas, de tal manera que podamos unir esfuerzos entre cristianos de todo el mundo, compartiendo recursos, compartiendo experiencias y compartiendo estrategias para la misión. En segundo lugar, ya mencioné el movimiento de Lausana, ¿no? Este movimiento que inició en 1974. Este movimiento promueve la cooperación evangélica global para la evangelización mundial, enfatizando la proclamación del evangelio y la acción social. Y esto sirve como modelo de unidad en la diversidad. Ahora, al colaborar globalmente, la iglesia amplifica su impacto, abordando estos desafíos que yo he mencionado, como la secularización, el pluralismo o la injusticia, con un testimonio unificado y contextualizado, cumpliendo de esta manera el mandato de Cristo Jesús. Entonces la iglesia debería de inspirarse en el modelo de Lausana para fomentar esa unidad y cooperación global, fortaleciendo así su misión de proclamar el Evangelio y transformar el mundo de acuerdo a los valores del reino de Cristo. En conclusión, mis estimados, ser discípulo de Jesús en el siglo XXI implica vivir en comunión con Cristo, encarnar los valores del reino, proclamar el Evangelio transculturalmente y participar. Fíjese, debemos de participar en una comunidad que testifica del amor de Dios. En un mundo que definitivamente está marcado por la secularización, el pluralismo y las desigualdades, los discípulos estamos llamados a ser agentes de la misión de Dios, reflejando el reino en nuestras propias vidas y a través de acciones. Para los estudiantes de introducción a las misiones, este análisis viene a subrayar la relevancia del discipulado para la misión contemporánea y nos desafía a poder vivir como seguidores de Jesús en un mundo que anhela la esperanza del reino de Dios. Quiero finalizar planteándole algunas preguntas. Ya les he dejado ahí algunas preguntas para reflexión. Usted puede copiarlas, puede desarrollarlas, y si usted gusta, también puede compartirlas abajo en los comentarios. Por favor, me gustaría que usted, con respeto por supuesto, pueda compartir sus opiniones en relación a estas preguntas que yo estoy planteando acá. ¿Cómo se define el discipulado en el contexto bíblico y qué relación se establece entre el discipulado y el reino de Dios? ¿Cuáles son los 3 elementos clave de la formación de los discípulos que hemos mencionado y cómo se ilustra con un texto bíblico específico? ¿Qué desafíos contemporáneos podemos identificar para ser discípulos en el siglo XXI y cómo hemos sugerido que los discípulos pueden enfrentarlos? Claro, yo he dado algunas sugerencias en el desarrollo de esta lección, pero me gustaría también conocer sus opiniones al respecto. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseo de verdad éxitos y que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo y nos veremos en la próxima. Hasta luego.